nave, esperando a que los elfos fueran los primeros en bajar de la suya, para así tener algún permiso moral de descender. De la nube se echaron una plataforma que sirvió como puente de descenso para que la tripulación empezara a bajar. Muchos elfos corrieron para recibir a los suyos, mientras que otros en cambio esperaron en vano. Vanek bajó tomado de la mano con Pisis y rodeado con el otro brazo de la espalda de Tempencao, quienes recibían la brisa, la luz del día y a su propio pueblo natal como niños que por primera vez después de un largo tiempo vuelven a casa. El padre de los chicos se detuvo en medio del camino, se dio media vuelta y esperó por espacio de varios segundos a que Hathor se apareciera por la enorme boca de la compuerta, acompañado de Kanach. Metallos con una mano apoyada al borde de la portezuela principal de la nave, con un montón de cabezas de ogros tras él, venía. Vi a la cena, sumido dentro del mar de su propia conciencia, mientras una brisa fresca acariciaba su barba sucia de polvo. El delgado largo tubo plateado que tocaba el suelo para posteriormente fundirse en una escalera ya había sido echado. El rey de los ogros sintió el brazo de su hija abrazarlo por la cintura. Papá, Metallos le puso una mano en la cabeza y sonrió con levedad. Claudia giró la cabeza para ver el exterior, para explorar una tierra tan rara, pero a la vez tan hermosa. Al ver la nave éfica, vio descender una figura en cuatro patas por la rampa. La chica abrió los ojos con su máxima capacidad. Kanach bajó las escaleras corriendo, sorda a un coro de gritos tras ella que le pedía que no volviera. Le pedía que volviera. Kanach. Hathor fue el primero en girar la cabeza, serio, viendo hacia la tuxteña. Sin embargo, el felino, quien también pudo oír su nombre, se giró completamente. La figura recordeta y enorme estaba allí, a lo lejos, viéndolo Claudia. Ambos se quedaron pocos segundos tiesos y acto seguido empezaron a correr hacia sí. Claudia, Claudia, Canach, Canach, oh Claudia, Canach, Canach, Claudia, Canach, gritó la niña con la falda volando por el aire y ambos brazos abiertos. Claudia, Claudia, ay Canach, Claudia, Claudia, Canach, Canach, Claudia, Canach, Canach, Canach. Claudia, Canach, Canach, Canach. Cof, cof. La chica tomó a León por las patitas delanteras y le elevó el aire dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y con el miedo y con él mientras su falda verde giraba como una margarita y las trenzas de su cabello zarandeaban por el aire como como comentas, Kanat tenía el cuerpo extendido, las patas traseras estiradas hacia atrás, trotaba junto con la niña en una infinidad de vueltas para parecer que parecían dadas a cámara lenta. Un momento Claudia gritó metellos a lo lejos. La niña se dio media vuelta soltando canas, quien girando como las asas de una licuadora salió disparado por el aire, dándose un cabezazo contra el puente de la Nubis. Vuelvo aquí, Claudia. Papá, él es con quien estuve, él es con quien me comuniqué desde el tren aéreo de Plutón por medio de sellas. Él era quien me acompañaba. Díselo a Canas. Canas. Hathor sujetaba a Canas por los costados, ayudándolo a ponerse de cuatro patas. Nuevamente, Panek se adelantó unos pasos, viendo con severidad a León, mientras que el chico a su vez veía a su padre con miedo. Hazle caso a la niña, peludo, que a mí también me interesa escuchar eso. ¿Dónde habías estado antes de aterrizar en Titán? Maldita sea Claudia. La posada de Tefnut era el sitio de reunión más importante para los elfos después del desaparecido palacio de Hamil. Fue el primer lugar construido que existió en el pueblo. Hace 1400 años y actualmente estaba a cargo del hijo del fundador, el anciano Tefnut Netikerti, que lleva las riendas del negocio desde hace 600 años. Era un lugar de aspecto medieval y amplio, como el resto del pueblo, muy acogedor, cálido y de paz generosa. Incluso los ogros cuando entraron pudieron sentirlo, vieron de arriba abajo hacia abajo, contemplando el alto techo, las armaduras y las espadas en las paredes, la historia viva que representaba aquel lugar donde inclusive las llamas alargadas que salían de los candelabros exhalaban complicidad con la majestuosidad del sitio. Ten, Tefnut reservó una gran mesa redonda para la reunión y con mucha seriedad recibió a los ogros, incluso a Metallus, dándole una hospitalidad bienvenida, aunque sin regalarles una sonrisa afable y carismática que siempre era dada con formalidad. Abrazó a Panek y sentó y trató a los leones tan bien como el fallecido Khan lo hubiera hecho. El anciano no se interesó en quedarse para la reunión, aun cuando recibió la aprobación de Gauss. Prefería ir a dar un último adiós personal a su amigo más antiguo. La velada fue muy larga y las horas pasaron una tras otra sin que nadie, por mucho reparara en ello. Canas contó su historia y Claudia después contó exactamente la misma y su experiencia después de haberse separado de León. Lo que dice Claudia es verdad, dijo después de un largo silencio. Ella no mintió, todo pasó en verdad, Panek. Te pido perdón por no haberles dicho la verdad. Lo oculté y me asusté cuando Canas observó a Hathor, que no veía con un rostro inescrutable. Cuando oí lo que sucedió, el problema entre ustedes, entre los ogros y los elfos, pensé que podían hacer algo contra mí y lo siento mucho.
Metallus bajó la cabeza rascándose la barba, pero insisto, debo hacerlo. Yo vi el cadáver del ogro fuera del tren aéreo de Plutón. Yo acompañé a Claudia hasta la estación espacial y subí con ella hasta la nave Herschel Magnatino. Entonces Claudia no deliró, meditó Rockengard en voz alta con una voz que exhalaba dolor. Claro que no ha delirado, eso es lo que pensó Calizo. Yo dije la verdad en el tribunal. Yo tampoco maté al emperador Gargajo, dijo, esperando a los elfos excitada temblando intentando ganar la aprobación de sus rostros serios. ¿Cómo pueden permitirse creer algo así? Si el soberano lo era una bestia colosal. Fue entonces la bomba que pusieron lo que me lo mató, ¿no es así? No, intervino Metallus bruscamente. Les he dicho que yo mandé a mi mejor soldado, Canon Gorf, a hacer ese trabajo. Desconocido también de clase de monstruo era Gargajo. Yo no mandé ninguna bomba, elfo, porque no soy un terrorista. Sí lo eres, Sinceo Panek. El silencio que sobrevivió fue absoluto y ambos líderes se vieron a los ojos por largo rato. Claudia frunció el ceño primero y luego subió la mirada para ver a su padre, confundida, aterrada ante la idea. La niña podía percibir el odio en la mirada de los elfos. Yo lo fui, concedió el regente, pero no ahora. No mandé ninguna bomba y tienen que creerme. Papá, ¿por qué reconociste eso? ¿Qué pasa aquí? Silencio, Claudia. La chica giró la cabeza para ver el rostro de Cañas, para buscar alguna respuesta en él. Todo lo que consiguió fue ver al felino sentado al lado de los elfos, junto a Hathor, quien veía a la niña con aquel mismo rostro insondable. De pronto, aún al estar del lado de su padre, se sintió sola y su estado moral se hacía pedazos a cada minuto sin que pudiera entender por qué. Sus pequeños ojos negros se humedecieron y de haber mandado una bomba le hubiera cancelado si tan solo hubiera sabido que Claude estaba allí arriba. Pero nunca supiste que estuvo allá, en el Hershey Magnatino, intervino de Gauss. Metallus nunca autorizó a su hija para que hiciera tal tontería, atajó Rockengard. La capacidad de la niña estaba siendo puesta a prueba porque es la hija del rey de los ogros y ella debe decidir cómo probarse en la vida antes de tomar el lugar de su padre en el trono. Seguía un tal Mojo Bond, a quien encontramos en la Hershey Magnatino, repuso Canaz, un verdadero idiota que trabajó para Osmegel Cadamaren. Gracias a él nos apresaron, pero de nada valió porque nos hicimos cargo de los guardias en el pasillo. Claudio se sacaba una lágrima con el antebrazo por primera vez en su vida, escuchando que escuchar de otro una hazaña que hiciera enorgullecer a su padre delante de ella no parece importarle. Deje a Claudia en el museo de la antesala del gran aula magna de las reuniones de la nave. Lo recuerdo perfectamente porque ahí estaba la estatua de nuestros antepasados, hermoso y precioso que hasta ese momento había estados distantes vieron con atención a Canach. ¿Y qué pasó después, peludo? Claudia entró a confrontar a Gargajo, llevándose una espada en la mano. Todos quedaron en silencio como un homenaje pequeño al valor de Claudia, en el que incluso los elfos se sintieron impresionados. Mamadas. Espada que le clavé en un ojo, Canach, musitó la niña. Se le arrojé, pero eso no la mató. ¿Qué pasó entonces? Gargajo confrontó a una entidad poderosa que vino del espacio, dijo la chica, sintiéndose extraña cuando Gauss le pidió que continuara. Ese ser fue quien aniquiló a Gargajo, con solo mover un dedo. Oigan, señores elfos, yo sé que por alguna razón ustedes están enojados con nosotros y no pueden imaginaros cuánto lo siento yo, aunque no sé de qué se trata. No sé nada, les voy a decir la verdad, aunque cuando eso les queda puedo hacer enojar aún más. No pueden verle la cara a esa entidad que vino del universo. Me recuerda mucho a ustedes, quien asesinó al emperador Gargajo era un elfo. Semejante declaración puso punto final a la reunión, no de manera violenta, pero sí con visible espasmo. Ya era el ocaso del día y el cielo de Titán tenía un intenso color naranja brillante, con un Saturno alfombrado por nubes doradas que reflejaban la luz como un inmenso vórtice celestial. La brisa acariciaba el tejado de paja de todas las casas y hacía mover todas las cosechas de medio lado, a la vez que los elfos caminaban alrededor de las calles en un ambiente mucho más tranquilo, acogedor, calmado y que el día anterior. Su cosa admirable tenía en cuenta que por aquí y por allá de vez en cuando se veía algún ogro comprando dentro de algún local, comiendo en parejas dentro de restaurantes o sencillamente paseando y admirando a Hamil. Huelga decir que el dueño de la única pastelería del pueblo nunca en sus largos años de repostería había recibido tantos halagos juntos por parte de alguien, un teniente de armadura dorada que ya había dejado una pequeña fortuna de pasteles, los cuales consumían una masa y 5 bancos puestos justos para albergar el enorme trasero del ogro. Hathor y Canal habían salido de la posada de Tefnut
chicos quisieron ir a descansar a casa. Su estadía en la nubes había sido demasiado para ellos. Canas también se sentía cansado, sin embargo podía quedarse despierto extrañamente, no tenía sueño. Ahora la única sensación que imperaba dentro del león era la de la paz. Panek de Caos y Metallus, su ministro y estratega del general Rockengar, se quedaron un rato más dentro de la posada. Sin embargo, al cabo de solo de un minuto, los cuatro personajes salieron por la puerta. Todos dedujeron la naturaleza de esa pequeña reunión adicional. Cuando el rey se acercó a su tripulación para decirles que Panek les había dado libertad de irse a todos, menos a él, que daba un voto de confianza, permitiéndoles quedarse en Hamil hasta que reparar la Tuxtenio, cosa que empezaron a hacer desde esa misma noche. Debido a el extraño de las circunstancias, no los delatarían con la hermandad de planetas. Metellus nombró a Rockengar el nuevo capitán de la nave, y en cuanto a él, no permanecería encerrado en ninguna celda, pero hasta que él ya no decidiera su destino, no debía salir de Hamil. Claudia tenía en mente exigirle a su padre que le contara todo lo que había pensado entre los ogros y los elfos. Inclusive había ya advertido a Rockengar que tarde o temprano no mandaría una entrevista con él también para que le diera su versión de los hechos en caso de que sospechara que su padre no le fuera del todo sincero. Quería presentarse ante Hathor, conocer a los nuevos amigos de Canach y llevarse bien con ellos, pero un hallazgo amargo diezmó una posibilidad, por lo menos de momento: la muerte de Calizo Popstone. Claudia tendría que pasar por un tiempo a solas. La niña estaba en la diatriba de querer conocer la verdad y no odiar a los elfos, sentimiento latente que la invadía de pronto. El reporte del coronel de la nave indicó que su cuerpo no fue hallado dentro de la Tuxteño, engrosando así la lista de muertos que fueron tragados por el vacío del espacio al desintegrarse al fuselaje del sector D. Caminó en la cabina. Gracias al último impacto que recibió la nave, la niña se retiró a llorar cerca de las afueras del pueblo, debajo del pie de la fuente. A los leones hermosos y preciosos no se los halló al pie de las ruinas del palacio de Hamil, donde se pensó que estarían, sino en el lugar donde enterraron a Khan, en el campo libre, a la sombra del árbol antiguo, donde el anciano de joven solía pasar la mayor parte de sus días estudiando. Hubo una gran reunión de elfos en la mañana, cuando se hizo la ceremonia y el entierro. Sin embargo, hermoso y precioso se quedaron ahí el resto del día, en silencio, uno al lado del otro, a pie de la tumba. La noche fue plácida y silenciosa, mucho más de lo que usualmente solía ser en Hamil. Nadie salió a la calle. La atmósfera era calma y profundamente reflexiva. Los ingenieros, obreros, científicos de la Tuxtenia y los de la Nubis eran una era, de la atmósfera era calmada y profunda, reflexiva. La Nubis era una historia diferente. Todos estaban conglomerados en una inmensa carpa montada entre ambas naves, y se había dado lugar a acalorados debates entre cuál nave era la mejor. Como ambas tenían sus fortalezas y sus desventajas, los bandos aprendieron mucho. Sin embargo, la discusión se profundizó en que todo dependía de qué tan buenos eran los tripulantes, cosa que también los ayudó a descubrir muchos efectos y desventajas de la forma y método de operar de ellos mismos, que aun cuando estaban mal, podía haberse hecho mejor, abriendo de par en par las puertas de la experiencia. Como el anterior había sido un día bastante especial, los niños habían hecho todo lo que podían, y por ello Hathor y Canal se quedaron a dormir en el pueblo, dentro de los dormitorios de refugio, donde pudieron estar a sus anchas. Al salir y disponerse a dar un paseo por ahí, encontraron que todos estaban enfrascados de vuelta en sus actividades normales, aun cuando la atmósfera era más agitada de lo normal, debido a la presencia de los ogros, quienes compraban toda clase de souvenirs y llenaban los restaurantes. Al salir de Hamil, siguieron el largo camino entre los vastos interminables campos de las cosechas. Encontraron a Digaos, el único elfo de piel oscura y el único no nativo de Hamil, de espaldas anchas y brazos fuertes, como una cinta que sujetaba una pluma anulada en el brazo. Viendo atenantemente a dos figuras a lo lejos, Metellus y Panek, uno aproximado al otro pero sin verse las caras. Es imposible para Panek sanar todas las heridas que quedaron de aquel día. Sin embargo, es un comienzo, dijo cuando Hathor y Canassia estuvieron ahí. Sin mediar palabra, decidieron atravesar los tantos caminos entrelazados que había entre los campos de sembradíos y las cosechas, donde no se podía ver un final claro. Hathor le explicó al león que uno de los principales negocios de Titán era la agricultura, que gracias a la calidad del agua de la luna y a sus formidables propiedades curativas, los frutos y productos élficos eran considerados los más finos del sistema solar, y por lo tanto muy demandados entre los comercios más ricos del mismo. Luego de que la guerra secreta contra los ogros hubo terminado y la Junta decidió que Iapetus había sufrido lo suficiente, por lo menos a manos de ellos, Titán se había visto convertida en una potencia económica, y por lo tanto, aun cuando su cultura no contemplaba la riqueza de la remuneración monetaria como un requisito de subsistencia, sí se vieron con la paradoja de que había tenido tanto éxito en su carrera por convertirse en una luna poderosa que desaparecer del páramo y dejar las cosas tal como estaban antes,
de la inversión de los ogros iba a ser mucho más difícil que haber empezado desde de cero. Más tarde decidieron ayudar a los ogros con la reparación de su nave, proveyéndoles de los materiales necesarios. A cambio los misterios de la Tuxtenia ya no serían ningún secreto para los elfos. Seguía siendo una nave formidable, pero nada más. Más allá de los campos del el Chico y el León se recostarían sobre el pasto para ver un panorama dominado por la inmensa nave de los ogros. ¿Ves eso? Tan parecido a las que aterrizaron aquella vez cerca de Hamil. Me trae malas memorias, tristes recuerdos. Le oyeron decir a una elfa dueña de aquel campo cuando cosechaba la miel de una panal. Tocó el mediodía y decidieron volver al pueblo, que era hora de comer, y Hathor estaba seguro de que Tefnut Netikerti les convidaría buena comida. Canal se sentía ansioso por probar el famoso bife que el anciano preparaba con una chuleta blanda y de un sabor magnífico, sacado de un animal que también se había beneficiado del agua de la luna y que influía desde luego en el sabor de su carne. Cruzaron nuevamente la cosecha hasta tomar el largo camino y llegaron al pueblo. A la redonda de la estatua y la fuente fue de casualidad que Hathor tocó el hombro del felino por avisarle que una figura regordete y como hecha de piedras estaba de cuclillas de piel la figura Claudia. Canas le hizo una seña con la cabeza a Hathor para que lo siguiera, sintiendo que caminaba hasta Claudia. Hola, la saludó sentándose. La ogra se enjuagó los ojos con sus puños y apenas hizo una abertura entre los dedos para dejar ver uno de sus pequeños ojillos negros. Hola, le contestó. Te presento un buen amigo, un elfo. Su nombre es Hathor. El brillante ojo se dirigió hacia el niño que sonría al verla. Es muy fuerte, igual que tú. Sí, no lo parece. Claro es que sus verdaderos poderes están ocultos y los usa cuando son necesarios. Cuando estábamos en la nave espacial, él me salvó la vida, mientras que tú casi me matas cuando llegamos a Gorda. Claudio descubrió su cara, funciona el ceño. Así es como me recibes después de todo el tiempo que he pasado, miserable ser, maltratándome emocionalmente. Oh, por Dios, criticó, girando los ojos. Mides 2 metros y eres más dura que un ladrillo. Eres inmaltratable. Además, no tienes idea de todas las cosas que las que he pasado yo. Hathor no pudo evitar sonreír nervioso. Lo inquietaba ver a alguien tan grande como Claudia a su lado. Canals parecía un perro grande y ante los ogros adultos se veía como un simple gato. Pues no la has debido pasar muy mal después de todo. Te ves más gordo que la última vez que te vi. Mira quién habla, gordura, le contestó el felino, sacudiendo su melena ofendido. Con tu trasero podrías convertirte en un hot cake. Por eso por eso es por mi contextura, yo soy rellenita, en cambio tú estás más gordo porque estás embarazado. ¿Qué quieres decir con eso? Dime, ¿quién es el padre? Hermoso, precioso. Los ojos de León se abrieron con su mayor capacidad y sus pupilas resplandecieron en fuego, mientras que dentro de sus mentes un árbitro de lucha vociferó al combate. Se arrojó encima de Clara rugiendo. Esta pudo sujetarlo a tiempo, tomándole la melena con ambas manos. Sin embargo, consiguió asestar 2, 3 zarpazos a la quijada de la chica, quien levantó la pierna y le encajó un rodillazo en el pecho, haciéndolo caer para atrás, quedándose con mechones de melena arrancados entre sus manos. Canal rodó por el piso, pero pronto se puso de pie al igual que la niña, que se levantó del suelo audazmente, se escabulló debajo de las piernas de ella, se le trepó por la espalda, tomándola de las trenzas del cabello y jalándoselas hacia atrás. Anudó una alrededor del cuello de Claudia, estrangulándola. Retira lo que has dicho y pídeme perdón. Jamás, gritó la ogro, bajando la cabeza y haciendo que León describiera un arco sobre ella y cayendo de espaldas al suelo. Hathor se moría de la risa sentado sobre un costado de la fuente. ¿Qué pasa aquí? Claudia se puso de pie, asustada al ver llegar al anciano Rockengar, sosteniéndose de un largo tubo de hierro que alguna vez perteneció a su nave, con un brazo enyesado. Una princesa no debería estar haciendo esas cosas, y menos en público. Él empezó, no importa quién empezó, sentenció el anciano acercándose lentamente. Hathor cerró la boca, impresionado por la estatura de aquel ogro de barba blanca y larga, brazos tan poderosos y musculosos que parecía sacado de una épica fantasía. Además, prosiguió, esa no es forma de tratar a un amigo que se esmeró en cuidarte. Claudia cruzó los brazos enojada, viendo a otro lado, seria y con el labio inferior cubierto al superior, con que le confería la apariencia de un cachalote. Canals se incorporaba lentamente tosiendo. Es un gusto haberte conocido en la junta, Canals. Me preguntaba qué forma tendrías cuando hablaste aquel día. Desde aquel tren, por medio de un sayas, debo reconocer que nos preocupa bastante tu presencia en la misión de Claudia. He sido todo un placer verla por ella, refunfuñó. Sí, aprecio que le hayas sabido cuidar bien. Yo sé cuidarme sola, protestó la niña, colocando ambos puños en la cintura. Oh, permíteme que difiera en eso, repuso el anciano con calma. El anciano tomó aire y viendo las nubes. Recuerdo cuando era una bebé, la Comisión Imperial de los Ogros fue para la luna Elara.
donde se hallaba la Hermandad Federal de Planetas Unidos en la ciudad. Cuando tu padre se descuidó apenas un minuto tratando de secuestrarte, trataron de secuestrar a Claudia. Así es, dejaron un largo rastro de hamburguesas que conducía hasta un callejón oscuro y la niña las fue siguiendo mientras se las comía de un bocado. Una vez que llegó trataron de subirla a un camión, pero no conseguía cómo empujarla adentro. Era muy pesada para ellos, incluso era más grande, así que fueron capturados por tu padre y sus guardaespaldas en el acto. Canas no simulaba que la anécdota le producía risa, se reía por lo bajito de manera chocante, viendo a Claudia que tenía una enorme vena latente cercándole la frente. La piel de su cara, de ser rosada, se habría puesto roja oscuro de cómo apretaba los puños. Silencio, se acabaron las anécdotas. Sí, tal vez sea mejor que regrese a Tuxtenio para ver cómo están marchando las reparaciones. Ha sido un placer conocerte, Canach, y a tu amigo Hathor también. El niño elfo veía a Rockengar impresionado. Seguía sentado al borde de la fuente, viendo hacia arriba, hacia la cara del viejo gigante. Es un chico muy valiente, puntualizó el león. Me salvó la vida en la nave. El chico se encogió en hombros sonriendo. Los dedos a los tres, los dejó a los tres solos. Pásenla bien y no anden peleando. Los tres permanecieron en silencio hasta que Rockengar se alejó lo suficiente. Gorda, engendro. Vigor cósmico. Nave del Nave de la H de la Hermandad Federal de Planetas Unidos. Crucero de batalla Nautilus. Misión de búsqueda y rastreo de la nave espacial Tuxtenio. El Nautilus era una nave alargada con forma de tornillo de largas aletas puntiagudas por arriba y por abajo. Maniobraba con gran eficacia contra los anillos de Neptuno que estaban compuestos por gases y rocas de hielo e hidrógeno solidificado. Desde lejos podía identificársela como algo parecido a una cometa que dejaba una estela blanca tras de sí, producto de la efervescencia pálida de sus motores. Un comandante de la Armada Federal estaba sentado en la silla del capitán. Era un licántropo alto, con un gorro negro y traje militar de posición estoica y hombros anchos. Viendo al frente a su lado se hallaba una silla donde estaba sentado Ra, el juez elfo, quien vestía una larga elegante túnica de negra bordada a los lados con líneas doradas. Veía también hacia la pantalla del frente que reflejaba el larguísimo anillo del titán gaseoso que se perdía a la vista y curvaba en el horizonte. Señor, los radares detectaron residuos recalcitrantes en la luna Galatea. Todo indica que hubo una explosión hace poco. Ha debido ser un meteoro, sentenció el capitán. Abundan en esta zona. Los motores de la nave refulgieron y describió su rumbo alrededor de las rocas, maniobrando con agilidad hasta salir del anillo y quedar sobre el polo norte de Neptuno. Capitán, los radares han detectado una presencia. ¿De qué se trata, Alfares? No lo sé, señor, pero mide aproximadamente 7 kilómetros. Es inmenso. Tal vez sea un asteroide. Menosprecio Rat acariciando su barbilla. Lo importante es que los ogros no se hallan en este sector del sistema solar. No es un asteroide, su excelencia, lo corrigió la alférez. El radar indica que la presencia emite sonidos de motores y esa tampoco es una zona de asteroides navegantes. Llévenos al sitio. Sí, capitán. Mojo Bont había caminado por casi media hora sin detenerse y sin embargo todavía se hallaba en el área de camarotes. El paseo, lejos de ser divertido, atractivo, incluso enriquecedor para su cultura general sobre el naves, era aburridísimo. Todo lo que veía era un gigantesco silo que se extendía hacia el frente, con gigantescas vigas negras que surcaban el techo como costillas alrededor de una larga espina dorsal. Por dentro, la Parque Imperial era un sitio lúgubre y oscuro. Sin embargo, halló el final de la sala. Terminaba en una delgada escalera en medio del camino que se extendía muchos metros hasta arriba, casi a la altura de un edificio pequeño, hasta una entrada negra en forma de arco en la pared. Como las escaleras no tenían pasamanos, subirlas no era algo muy tentador. Sin embargo, Mojo Bond, eso era mejor que andar cerca de Calamaren cuando este no estaba de buen humor, que en su presencia era casi siempre. Acarició su brillante copete negro, se alisó las solapas de un chaleco blanco, las chapas tintinearon melodiosamente y paso a paso sus pulcros zapatos blancos fueron subiendo las escaleras. Cuando por fin llegó al último peldaño, Bond respiraba con esfuerzo. Tras sus espaldas, el panorama de la inmensidad del silo de dormitorios de la tripulación de la nave era una visión igual a asomarse a la ventana de un alto edificio y ver a una ciudad vacía y negra rodeada de torres alargadas. Al final de un larguísimo túnel negro se divisaba una tenue luz rosada parpadeante, muy diafana,
Tras una puerta, Mojo sentía el corazón palpitar. En un reflejo se palpó el pecho, sintiendo la yema de sus dedos siendo masajeada agresivamente por su órgano bombeador. Su cerebro no emitía energía intelectual alguna, solo estaba dormido por una curiosidad latente que satisfacía su cobardía natural a medida que avanzaba lentamente con pasos cortos, como si con ello pudiera disminuir la posible peligrosidad de lo que estaba haciendo. Se dio media vuelta como para asegurarse de que la salida hacia los escalones todavía estaba ahí. Lo que antes parecía solo una luz rosada cobró una forma más concisa. Se trataba de una salida arqueada idéntica a la del principio que conducía a un camarote. Bojo se sintió tranquilizado por segundos. Sin embargo, el miedo volvió a galoparse violentamente en su pecho cuando divisó unas sombras largas y lánguidas moviéndose alrededor de un cuarto. Le tomó varios minutos de observación, quedándose ahí parado. Sin embargo, cuando se convenció a sí mismo que por lo menos ninguna de aquellas sombras entraría al pasillo y lo perseguiría, se permitió avanzar más, cuidando de no hacer ruido. Por dentro, Mojobón trataba de darse ánimos e infundirse infulas de valor con excusas, y lo mejor que se le ocurría es que él era el secretario general de Osmegel Kadamaren, el dueño de la nave, por lo que era razonable que él podría ir de aquí a allá con todo el permiso y la autorización del mundo. Sin embargo, a medida que las sombras se convertían en espectros más largos y siniestros, se preguntaba a sí mismo si primero se molestarían en exigirle que se identificara antes de hacerle algo horrendo y morboso. ¿Por qué morboso? Mojobón llegó por fin hasta el marco de la entrada y no tardó en darse cuenta de que aquel misterioso camarote era de nadie menos que el del capitán de la nave, Maynard Halifax. El hombrecito se arrepintió profundamente de haber ido hasta ese lugar y ver lo que vino por el resquicio de la puerta. Las sombras eran criaturas horribles, más de lo que su imaginación pudo haber concebido. Piel malvada, gran estatura y cabezas inmensas, redondeadas como de algún asqueroso animal marino. No tenía boca o nariz, en su lugar había 4 tentáculos largos que siseaban y que se movían con pavorosa ligereza por el aire. Sus ojos eran pequeños, redondos y negros, idénticos a los de un tiburón, pero se movía describiendo miradas que detonaban con profunda inteligencia. Sus dedos eran como las ramas de un árbol que se ha quemado, y sus trajes, que parecían de hechicero, eran negros, sólidos. Las rodillas de Mojobón perdieron su solidez y empezó a temblar de arriba abajo, abriendo la boca con asco y terror, a medida que las chapas de su chaleco tintineaban delatándolo. La luz tenue rosada, tan suave y delicada que no provenía de focos de energía, sino de minerales que estaban incrustados alrededor del camarote, el cual estaba hecho enteramente de rocas subterráneas. Mojobón se puso ambas manos a la cabeza, intentando tranquilizarse. Aquel pánico contenido que se agolpaba dentro de su corazón era normal. Incluso en él los tobillos no les respondían. En el centro del cuarto vio una silla alta y negra, y en ella estaba sentado Maynard Halifax, de espaldas, en una quietud tal que por momentos parecía el muñeco de su cuerpo y no él. Sus hombros tan anchos, su espalda arqueada y su cráneo y nuca blancuzcos como hechos de cera estaban inmóviles. Tenían los brazos apoyados a los lados de la silla, sus dedos estaban apoyados sobre soportes como si fueran arañas durmiendo. Al frente de lo que parecía un delicado tocador de quirófano reposaban instrumentos afilados, y luego, sujeta en un delgado apoyo, estaba la cara del capitán en cuestión, mirándolo fijamente. Las otras dos criaturas que caminaban alrededor del cuerpo sentados se inclinaron, mojando algodones sobre frascos brillantes con líquidos transparentes y aplicándolos delicadamente sobre su rostro real, mientras la máscara humanoide colgaba del soporte, atendiéndolo con parsimoniosa lentitud e ignorando el insignificante visitante que estaba parado ahí haciendo ruido. Mojobón escuchó unos pasos apresurarse cerca de tras él, reposando en un coro de ecos. Alguien venía corriendo por el pasillo. Un oficial plutoniano se detuvo justo antes del marco de la puerta, sin atreverse a pasar, colocándose en posición firme antes de hablar. Capitán, los radares detectaron una nave espacial. La hemos identificado como la de la Armada Federal de Planetas Unidos. Finalmente la quietud sobrenatural se rompió. El brazo de Maynard Halifax se levantó bruscamente para darle un golpe a una claraboya y hacer que el pequeño espejo redondo que estaba sostenido del borde se moviera perpendicularmente y reflejara uno de sus ojos. Mojobón apretó los dientes y los puños con pánico contenido al ver una maldad abismal reflejada sobre el cristal. Era un ojo completamente negro con una pupila estrellada y púrpura, viva, palpitante en el centro. ¿A qué distancia se encuentra?, preguntó con una voz regurgitante, que nada parecida a la que le había diseñado electrónicamente junto con la máscara. Se hallará frente a nosotros dentro de 5 minutos, señor.
Halifax levantó el brazo haciendo una seña apresurada que bastó para que sus dos ayudantes le pusieran manos a la obra. Bond escuchó cómo los tentáculos que descansaban sobre el regazo del capitán se hundían lentamente dentro de su cabeza, mientras le colocaban la máscara y ponían sobre sus ojos los lentes negros y redondos que protegían sus ojos de la luz. Halifax se puso de pie y se dio la vuelta como el que siempre era. Se puso de cuclillas frente a Bond mientras este temblaba incontrolablemente empañado en sus anteojos de cristal oscuro. Con uno de sus dedos hizo tintinear una de las chapas de su chaleco. Uno tiene que preocuparse por su apariencia de vez en cuando, ¿no te parece?, dijo sonriendo con obscenidad. Se puso de pie y se marchó por el pasillo. Bond, con la cara bañada en sudor y aún temblando, decidió que era mejor regresar con su jefe. La semejanza de Ra con la de un gato era impresionante. Sus ojos, sus facciones felinas y la forma con la que observaba a la pantalla principal de Nautilus, que reflejaba una enorme mancha negra que rápidamente se transformaba en la Parca Imperial, parecía de un gran felino acechando. Estaba de pie, quieto, con su túnica larga, observando con cautela. La tripulación estaba demasiado anonadada para hablar. Aquella descomunal nave espacial que desde hacía rato cautiva por completo su atención era demasiado espectacular como para que nunca hubiera sido habido de ella, y menos la tripulación de una flota de la Armada Federal que a su vez poseía asociación militar conocida más poderosa del sistema solar.